Los conflictos sociopolítico-económico-religiosos que se suceden en Lejano y Medio Oriente muchas veces son complicados de entender debido a la lejanía de su ubicación y por lo tanto de la diferencia cultural. Pero lo más importante es a cómo está conformado su tejido social, ya que desde la antigüedad han existido varios linajes que son los que determinan el origen de estas etnias. En este informe voy a hacer una distinción de varias categorías de esta población, la cual es clave para entender lo que pasa en esta parte del mundo. Así que amarra tu camello y prepárate para recibir todo el maná de la información desde mi book. Hay que distinguir claramente entre 4 categorías. En primer término, la etnia judía, de enorme antigüedad y que es un grupo muy pequeño. En la actualidad, hay poco más de 14 millones de judíos en el mundo, aproximadamente el 0.2% de la población mundial. Y aunque el judaísmo se ha caracterizado por haber estado disperso por todo el planeta, en estos momentos, 2 países aglutinan 4/5 partes de la población judía mundial: Israel y Estados Unidos. La segunda categoría, la religión judía, el judaísmo, es una de las religiones más antiguas de la historia y la primera que se erigió claramente como monoteísta. Los judíos son seguidores del Dios Yahvé, quien según la Biblia transmitió su legado a los hebreos a través de Moisés y los 10 mandamientos en el monte Sinaí. Precisamente, el Antiguo Testamento cristiano son los textos sagrados del judaísmo, el Tanaj, pero los judíos no reconocen a Jesús como el Hijo de Dios y por lo tanto el Evangelio cristiano no forma parte de sus escrituras sagradas. La tercera categoría, el sionismo, que es un movimiento político ideológico fundado a mitad del siglo XIX por Theodor Herzl y Leon Pinsker, que desde el principio ha tenido un objetivo muy concreto, que es la conformación de un Estado soberano para reunir a todos los judíos disgregados en todo el mundo. Y la cuarta categoría, el Estado de Israel, una nación soberana creada en 1948, a la fuerza, obligada, desplazando a los palestinos de su tierra y en realidad impuesta a través del terrorismo, porque habían al menos 3 grandes organizaciones terroristas sionistas: Irgun, dirigido por Menachem Begin, quien luego sería primer ministro de Israel; el grupo Lehi o Stern, dirigido por Isaac Shamir, quien también luego sería primer ministro de Israel; y Haganah, quien en 1948 se fusiona con Lehi para crear el ejército del Estado de Israel. Todo lo anterior, aunque breve, es muy importante entenderlo para poder tener siempre claro que estas 4 categorías, la etnia judía, la religión judía, la ideología sionista y el Estado de Israel, son cada una asuntos por separado, porque quienes promueven los poderosos intereses del sionismo en todo el mundo siempre han tratado de poner todo en una misma canasta, para que cualquiera que se oponga al Estado de Israel o al sionismo automáticamente lo puedan acusar de antisemitismo. Pero la verdad es que esto pasa porque las organizaciones sionistas están enquistadas profundamente dentro de las estructuras públicas y privadas, llámese medios de comunicación. En muchos países, muy notoriamente en Estados Unidos, notablemente en Francia y en otros países de Europa, en la República Argentina y en otros países de Latinoamérica. Opera como una especie de red, como una telaraña, conjuntamente con otras instituciones, ONGs, organizaciones no gubernamentales, lobbies y grupos de presión. Operan con entidades como la Comisión Trilateral, el Grupo Bilderberg y el Consejo de Relaciones Exteriores, pero también opera
con grandes multimedios en Estados Unidos y en Europa, pero también mancomunadamente con los grandes bancos como Goldman Sachs, HSBC, Citigroup, etc. Entonces, al tener tanto poder, ¿qué pasa? El pecado que se le impone a cualquiera que quiera desenmascarar, desentrañar o divulgar la manera como operan los intereses del sionismo o los intereses que promueve el Estado de Israel, a cualquier crítico automáticamente le imponen el pecado de antisemitismo. Eres antisemita. Pero acá es donde caemos al detalle más importante en todo esto, ya que etiquetar a alguien como antisemita es decirle que está en contra de los semitas. Y los semitas son los hijos de Sem en la Biblia, quien fue uno de los hijos de Noé. Y de Sem descienden los semitas, que no son solamente los judíos, también no son los árabes o los palestinos, que descienden de los cananitas, que es un pueblo semita. Lo mismo los libios, los libaneses, los iraquíes o los egipcios, por supuesto. Solamente una parte relativamente pequeña, los judíos sefarditas, son los que descienden de los semitas originarios del Medio Oriente. ¿Y por qué acabo de decir que caíamos al detalle más importante? Porque la clase dirigente que practica el judaísmo y es sionista, mayormente no es sefardí, y por lo tanto, no es semita, es básicamente askenazi. Los askenazi son los que luego se transformaron a través de Alemania en la clase dirigente europea, los judíos europeos. Pero acá hay que fijarse en algo. Los askenazi descienden de una suerte de imperio, el imperio de Khazaria, del centro asiático conocido como los khazaríes. Esto lo describe muy bien el escritor judío Arthur Koestler en su libro que se llama La Tercera Tribu, que vale la pena revisar. Pues ese imperio kházaro, allá por el año 800, se encontró en la disyuntiva que tenía que adoptar una religión. Por un lado, el cristianismo del imperio bizantino de Constantinopla obviamente los quería convertir al cristianismo. Y por otro lado, el califato de Abbasi en Bagdad los quería convertir al Islam. Y para no dejarse absorber ni por cristianos ni por musulmanes, todos en masa, los líderes de los askenazi, los khazaríes, decidieron convertirse al judaísmo. Y a partir de ahí, nacen a través de migraciones, a través de Rusia, Polonia, Ucrania, hasta llegar a Europa occidental, nacen lo que son los judíos askenazi, que tienen una particularidad: ojos claros, son pelirrojos o inclusive rubios. Son lo que diríamos en un vocablo antiguo, como lo es el semita, que son arios, lo que descarta, obviamente, que sean semitas. Con toda esta gran confusión en este sentido, el verdadero antisemitismo que hay en el mundo es el que se comete actualmente con los pueblos árabes, los pueblos musulmanes innegablemente. Y esto el sionismo ha podido hacerlo por la gran fuerza que tienen sus medios de difusión, la gran fuerza que tiene su dinero, y a través de distintas diligencias para poder llegar a imponer su punto de vista. Pero en realidad, esto es una falacia. El vocablo o acusación insultante, amenazante, descalificadora de antisemita se hace básicamente para silenciar toda discusión sobre esta problemática, toda discusión respecto de la manera como se impuso al Estado de Israel, generando un martirio para millones de palestinos. Toda la geopolítica de Medio Oriente llevada a cabo por Gran Bretaña, la Unión Europea y notablemente por Estados Unidos, en contra de los pueblos árabes semitas. ¿No crees que el sionismo tenga tanto poder? Pues acá tenemos una muestra. El martes 24 de octubre, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, expresó su preocupación por las violaciones a los derechos humanos a los ciudadanos palestinos en Gaza, y dijo que si Hamás había atacado, no había sido de la nada.
I'm deeply concerned about the clear violations of international humanitarian law that we are witnessing in Gaza. Let me be clear, no party to an armed conflict is above international humanitarian law. Y esto, como era de esperarse, provocó la furia del sionismo, quien pidió la renuncia y una disculpa pública de Guterres por lo que había expresado. Unless he apologizes immediately, today we called him to apologize. There's no justification to the existence of this building. This building was established to prevent atrocities. How can the Secretary General, with his words, justify in any way the terrible atrocities that happened to our civilians, innocent civilians? En respuesta al discurso de Guterres, Israel también anunció que denegaría los visados a los funcionarios de la ONU. Pero acá, tal vez para muchos, pasaron desapercibidas. Pero hubieron dos palabras clave. This building, este edificio. Porque fue precisamente John D. Rockefeller Jr., judío, askenazi, quien donó el dinero para que se construyera precisamente en ese terreno el edificio de la ONU. Y de inmediato, Guterres salió a dar una explicación, diciendo que él quiso decir todo lo contrario. Estoy consternado por las malinterpretaciones de mi declaración de ayer en el Consejo de Seguridad. Como si estuviera justificando los actos terroristas de Hamás. Eso es falso. Fue todo lo contrario. Y como la niña ambientalista también salió a expresarse en contra de lo hecho por Israel, también le cayó palo. De ambientalista pasó a terror. El ejército israelí se lanzó contra la activista Greta Thunberg luego de que ésta enviara un mensaje de apoyo a los palestinos con el comentario de que en Gaza se estaba cometiendo genocidio. Sharush Shalikar, portavoz del ejército israelí, dijo al medio político: quien se identifique con Greta de alguna manera en el futuro, en mi opinión, es un partidario del terrorismo. Joe Biden tiene muy claro desde años atrás quién es su jefe. Acá lo entrevista Shalom TV de Israel, y para no quedar mal, le dice que él es sionista desde joven y que no se necesita ser judío para ser sionista. E incluso se ve el beneplácito del entrevistador al felicitar. You know, I used to say early on when I was a kid, when I was a young senator, I say, if I were a Jew, I'd be a Zionist. You don't have to be a Jew to be a Zionist. El sionismo es prácticamente un caso que no tiene comparación, donde una etnia muy pequeña, pero tremendamente poderosa, puede organizarse y coordinarse, ejecutar planes de acción en todo el planeta con objetivos muy puntuales, porque puede llamar a la asistencia de su dinero a través del sistema bancario, también como los multimedios, a través de internet, y ejercen mucha presión. Hasta aquí lo más importante en este informe. Esperando que la información te sea útil. Te veo en el próximo. Desde mi boom.